Bueno, si no hay nada, vamos a hacer un repasito así general del tema 1, que básicamente habíamos visto los conceptos generales sobre redes y sistemas de agua de abastecimiento de agua potable. Ya. En la anterior clase habíamos visto ciclo general del agua, descripción de las funciones que cumplen las obras necesarias para la fuente, para la red de abastecimiento, necesidades básicas, reseña histórica, características de los servicios que tenemos con los que contamos actualmente de abastecimiento de agua, los problemas, ¿no? Que habíamos mencionado algunos, ¿no? Espero que ahora haya un poquito más de participación y podamos ver un poco más a fondo. Los elementos básicos para el servicio, estudios breves de las características de la fuente y cantidad de agua requerida en los núcleos urbanos. Creo que el último punto fue el único que no vimos. Ya, sin embargo, igual vamos a repasar todo. ¿Quién se acuerda que era un sistema de agua potable? Era un conjunto de sistemas que se utilizaban para llevar, bueno, para hacer todo el camino, ¿no? Extracción y conducción hasta nuestro consumo. Ya. ¿Alguien más? Es una red de abastecimiento ingeniero que nos puede llevar, que nos permite llevar hasta la vivienda, ciudades o pueblos igual. Ya. Ya. Entonces, habíamos mencionado que un sistema de agua potable es un conjunto de obras necesarias o elementos dispuestos de tal manera de que podamos extraer el agua desde una fuente y poderlas conducirlas y llevarlas a nuestro domicilio de manera apta y segura, ¿sí? Eso habíamos dicho. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que teníamos varios elementos que componen un sistema de agua? ¿Ya? ¿Se recuerdan qué elementos son estos o qué obras son las necesarias para que podamos formar nuestro sistema de agua potable? Al menos los elementos indispensables, eso sí se acuerda. Exactamente, ¿no? Habíamos visto eso, que un sistema de agua mínimamente debe tener la fuente, ¿no? Que la fuente es el lugar donde se extrae el agua, ¿no? Después, la conductora, que es la tubería o el canal que conduce desde la fuente hasta la red. Y la red directamente ya son el conjunto de tuberías que llegan hasta nuestro domicilio, ¿sí? Y eventualmente, según la necesidad del sistema y según las condiciones económicas y todas las limitantes que tenemos en la ejecución de un proyecto, ¿no? Ya tendrían que considerarse los elementos como ser la planta potabilizadora, sistema de bombeo y el tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces, idealmente, son 6 los elementos que componen a un sistema de agua potable, según la necesidad que se tenga. Y mínimamente, les reitero, para que se nos grabe y no se nos olvide, necesitamos la fuente de agua, la conductora y las redes de distribución, ¿sí? Eso habíamos visto. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto, a ver, ya definimos que era un sistema de agua potable, qué elementos mínimos tiene, ¿no? Habíamos visto estos croquis desde la primer clase, ¿no? Las fuentes de agua, habíamos hablado de las fuentes de agua. ¿Se acuerdan qué tipos de fuentes de agua tenemos? Superficial y subterránea. ¿Cuáles eran las superficiales? Que serían los ríos, lagos y aguas que están en la superficie.
Ríos, las fuentes superficiales es la que tomamos de los ríos, lagos, las presas, represas, embalses, como quieran llamarlo, ya en algunos casos manantiales, ¿no? Y las aguas subterráneas, ¿cuál es el? Exactamente, ¿no? Puede ser de lluvia o igual o del mar. Habíamos, sí, las aguas de lluvia captamos, hay mucha cosecha de agua de lluvia, al menos nosotros en la zona de Chaco lo vemos mucho, ¿ya? En nuestro Chaco, en realidad todo el Chaco, se podría decir que Chaco boliviano, porque recuerden, ¿no? Que tenemos la zona de Chaco cruceño, que empieza aquí desde Cabezas, Gutiérrez, Charagua, Jamiri, Boyuibe, Lagunilla, ¿cierto? Toda esa es la zona de Chaco cruceño, pero está en fronterita con algunas poblaciones que van hasta Ayacuy, Bahía de Tarija, y la zona de Chaco de Sucre, ¿no? Muyupampa y todas esas, Villamonte, todas esas zonas que están, no, perdón, Villamonte está en Tarija, ya, pero sí toda esa zona de Chaco boliviano, por la zona geográfica, ¿no? Lo que está en frontera, toda esa zona es árida, es seca, entonces manto freático no hay, hay zonas en las que el río no pasa cerca, no hay acuífero cercano, ya, y no funciona el perforar pozo, por la zona tampoco llueve, es zona seca, entonces se tiene que acudir a otro tipo de obtención de agua, ¿no? Y en muchas de las zonas se hacen abastecimiento a través de cosecha de agua, se llama, ¿ya? Y no es más que cosechar la lluvia, pues, ¿no? Esa es la única forma que pueden obtener el recurso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos definido que era una obra de toma, que no es más que la obra mediante la cual se logra captar el agua, ya sea de río, del lago, de manantial, de riachuelo, de quebrada, ya, del mismo pozo, ya. A eso se le llama obra de toma. Ya vamos a ir viendo. Habíamos definido también así rapidito, como conceptos generales, como su nombre lo indica, ya, cada uno de los elementos que componen el sistema de agua. Habíamos visto qué es una planta potabilizadora. ¿Quién se anima? ¿O qué es una planta de tratamiento de agua? O una ETAP, ¿ya? ¿Quién se anima? Para lo que yo me acuerdo es que tiene un proceso privado, o sea, como una rejilla donde puede, o sea, donde se filtra todo lo que está contaminado, Lo donde grueso. se limpiar el agua. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién se anima a dar el concepto o la definición de qué es una planta potabilizadora de agua o una planta de tratamiento de agua potable, como quieran llamarla? O estaciones de tratamiento las llaman en otros países. Sirve pues para tener el agua en condiciones óptimas mediante ya sea procesos químicos. ¿No? O físico. O físicos y químicos. Sí, ¿Alguien o más? filtro, como dijo el compañero. Ya, está bien. ¿Alguien más quiere participar? Señora, una planta potabilizadora es un sistema que hace el agua o que el agua es potable, la potabiliza para consumo humano y la planta de tratamiento de agua esa es para
tratar las aguas que han sido usadas por el ser humano para devolverlas al medio con un grado de contaminación menor al que le ha dado por el océano. Ya. Ahí ha dado dos conceptos, ¿ya? Tenemos, la sanitaria es amplia. Ve específicamente cómo podemos tratar el agua desde su extracción hasta llevarla a nuestro consumo o a nuestra vivienda y que sea potable y que no nos cause ningún daño, ningún trastorno físico, intestinal, ¿ya? De llevar agua potable. Y la otra parte de la sanitaria trata, ¿ya? De que todas las aguas que nosotros evacuamos a diario, ya sea las aguas residuales de los procesos del diario vivir, ¿no? Del alimento o de la evacuación fisiológica, las traten y vuelvan a su curso natural, ya sin contaminar los mantos acuíferos ni la tierra. Ya, entonces son dos partes. Una es el tratamiento de agua para que sea potable y la podamos consumir. La otra es todo lo que nosotros, los restos de esa agua potable que nosotros eliminamos o no utilizamos o evacuamos, ya la traten para que vuelva a los acuíferos o a los mantos naturales de manera que no vaya también a hacer daño y contaminar estas aguas, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿ya? En Sanitaria 1 vamos a ver exclusivamente lo que es plantas potabilizadoras de agua o plantas de tratamiento de agua potable. Ya en Sani 2 ustedes van a ver ya el tema de plantas, no, y eso tienen una materia exclusiva, creo, de plantas de tratamiento, ya, pero es parte de la Sanitaria 2, el tratamiento de las aguas residuales, ya, son dos cosas diferentes, ahí tengámoslo un poquito claro esa situación. Una, el agua que tratamos para consumir, y otra, el agua que tratamos ya, el agua que nosotros utilizamos, ¿no? La que nosotros evacuamos o no, ya el agua que, ¿cómo puedo? A ver, el agua que nosotros no consumimos y el agua que nosotros evacuamos prácticamente, porque es la que va al baño, ¿no? Ya, de la que lavamos los servicios, lavamos el aseo, todo lo que va de las duchas, de las lavadoras, de los inodoros, lavamanos, toda esa agua ya la tratamos para devolverla a cursos naturales, ya, o al manto freático, pero después de un proceso para no contaminarla, ¿no? Porque esa misma agua vuelve a alimentar el ciclo hidrológico y en algún momento otra vez la vamos a consumir, ¿no? Entonces hay que tratar de devolverla al medio en las condiciones mejores para no contaminar, ¿no? Hay mucho que hablar en el tema de tratamiento de aguas residuales. Mucho. Hay ahora ya incluso reuso de aguas residuales, ¿no? Donde se la trata a través de plantas de tratamiento, ya se mejora sus condiciones e incluso se utiliza para riego, ¿ya? En otros países ya lo utilizan, ¿no? Para nuevamente el consumo humano. Acá ya nosotros tenemos varios lugares experimentales, pero sí, son programas piloto donde el agua que ya es tratada, después de venir de una planta de tratamiento de agua residual, se la está utilizando para riego, ¿ya? Para riego de plantas de tallo corto, ¿no? Y sí, plantas de tallo corto y mediano,
ya se están haciendo pruebas en Clisa, en otros municipios de Cochabamba, ¿ya? Eso si les interesa conocer un poquito más, creo que la Fundación Agua Tuya está haciendo ese tipo no puede ser experimento porque ya se ha demostrado que funciona y funciona muy bien, ¿ya? Obviamente la gente era renuente, ¿no? Esa agua viene del baño más o menos, ¿no? Esa concepción. Sin embargo, ya es un agua que está tratada a través de la planta y que se ha demostrado que tranquilamente se puede utilizar, ¿no? Sin causar ningún efecto secundario ni daños al organismo. ¿Ya? Entonces son dos tipos de planta. Una, la planta de agua potable, y la otra, la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya, una planta de agua potable no es más que un conjunto de elementos dispuestos de tal manera que podamos tratar el agua desde el lugar de origen o desde la fuente, ya hasta el consumo y que nos llegue en condiciones óptimas, ya que sea potable o que tratemos de que sea potable, ya vamos a ver por qué les digo esto, ya, y que esté en condiciones, que sea un agua segura y que no nos cause ningún daño, ya, dentro de esta planta potabilizadora, ya, les había comentado que había igual una cantidad de elementos mínimos que hacen que esta agua sea potable, ya, lo vamos a ver en el tema 3 o 4. Igual sus conceptos generales, ya, sin embargo, ¿alguien levantó la mano? Ya, sin embargo, aquí vamos a rapidito, así, definirlas, ¿no? Ya. Dentro de los elementos mínimos que tiene una planta de tratamiento, habíamos mencionado el cribado, que el cribado no es más que unas rejillas que se le coloca en la obra de toma, ya. Habíamos dicho que la planta de tratamiento es más común que se necesite donde la fuente de agua sea superficial, porque esta agua al estar expuesta al medio ambiente viene ya contaminada, ¿no? Aparte de los mismos minerales que ya tiene el agua y sus mismos componentes, puede arrastrar arcillas, limos, palos, hojas, bichos, todo lo que se les ocurra, digamos, ¿no? Porque incluso en los lugares donde son represadas las aguas, al haber mucho, si se quiere decir turismo, o que visitan la planta o la presa, contaminan mucho a través de elementos que prácticamente le largan al agua, ¿no? Botellas, plástico, y bueno, una infinidad de cosas que uno se sorprende cuando ve el cribado y dice cómo llegó esto aquí, pero bueno, así es. Ya no es más que un conjunto de rejillas donde prácticamente esa criba ya lo que hace es colar esos elementos grandes, ya, y permite que el agua pase a cámaras donde prácticamente la próxima cámara que viene, que no es más que como un noque si quieren ustedes, ya, o si conocen una cámara séptica, algo parecido, donde lo que hacen es a través de una pendiente, ya el agua ir largándola de tal manera que la pendiente permita que en esta parte superior se asienten los gruesos, las areniscas, ya, y vaya cayendo el agua. En la parte baja, o en algún caso en otra cámara, se hace el proceso de coagulación, que consiste simplemente
añadir algún químico que permita que lo finito, las arcillas, los suelos, esas partículas pequeñísimas puedan juntarse con otras de su mismo tamaño y se hagan más grandes y por su propio peso también se sedimenten, ¿no? Hasta ahí hemos sacado todo lo grueso, tratado de sacar casi todo lo fino y el agua ya va aclarando, ¿no? Estamos quitándole todos los sedimentos y ya mejora sus condiciones físicas de la misma. Luego, comúnmente es pasarlo por unas áreas de filtro. Hay dos tipos de filtros, los filtros rápidos y los lentos. Ya los rápidos ocupan un menor área. Aquí en estas dos áreas de filtración, que en algún caso tienen las dos, en otros casos solamente uno, ya sea lento o rápido, dependiendo de la necesidad y las condiciones que tenga cada uno de los proyectos. Ya lo que se hace es prácticamente simular lo que son las capas de terreno, simular para que el agua se vaya filtrando, ¿ya? Y vaya obteniendo las condiciones ya físicas mejoradas, ¿no? Ya sale un agua prácticamente sin color, sin olor, sin sabor, ¿no? No está todavía potable, pero sí en mejores condiciones, ¿ya? Una vez pasa el proceso de cribado, el de la sedimentación, coagulación, pasa por el proceso de filtración, ya lo que queda prácticamente es desinfectarla, ya a través de la cloración. ¿Sí? Han escuchado mucho, es el método que más se utiliza, o que más utilizamos todos, porque es económico, ¿no? La cloración es prácticamente agregarle hipoclorito de sodio al agua para desinfectar y matar los patógenos. ¿Ya? ¿Alguien está levantando? Jesús. Ingeniera, comentarle que el otro día le pregunté a un amigo que vive en Isla de Pascua, Chile, o sea, creo que 500 kilómetros más adentro. Ya. Como es una isla volcánica, su fuente de abastecimiento de agua para ellos es el agua del volcán, si me explicó él, esa agua es cancerígena, así que ahí la cooperativa que lo trata ya y su abastecimiento de ellos es la agua de la cooperativa, agua de lluvia que acumula y agua procesada, o sea, ahí ellos la tienen complicada. Sí. Sí, así como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Hay muchos. Vamos a ver en el siguiente tema que es calidad del agua. Yo les voy a pedir que investiguemos sobre cada componente, ya por decirles cómo afecta el hierro, cómo afecta el flúor, ya, y son elementos que a la larga van deteriorando la salud, ¿no? En muchos casos se ha hallado de que hay minerales y elementos que afectan tanto a la salud que llegan a ser cancerígenas, ¿no? Y bueno, hay muchos que se tienen en estudio todavía, ¿no? Acá en el 2012 en Santa Cruz se hizo un estudio en San Pedro, sí, San Pedro, ¿ya? Donde tenía mucho hierro, la zona, por las características de la tierra, ya tiene mucho flúor, ¿ya? Y el flúor, si bien a nosotros nos dan flúor para fortalecer los dientes, cuando hay mucho flúor, ¿ya? O la demasía, te afecta y suele dar osteoporosis, ¿no? Entonces han hecho un estudio de por qué, una ONG, ¿ya? De por qué la gente en el lugar, por ejemplo, no tiene la dentadura completa o desde niños tienden a tener los dientes chivos, así,
en otras palabras, ya por el mucho, y han logrado determinar que por el mucho flúor que tiene el agua, esta población tiene esas características, ¿no? Y bueno, han hecho varios estudios más. En San Pedro se propuso en esa época que se haga una planta de tratamiento de agua donde en los filtros se consideren harina de hueso, ¿ya? Dentro de, si bien un filtro común es capas de arena, de arenillas, de ripio graduado, ¿no? De tal manera que el agua vaya pasando y vaya modificando su característica, o las mismas capas que nosotros le ponemos vayan quitándole los minerales en exceso, ¿ya? Y se planteó hacer esa planta que los filtros contengan harina de hueso. ¿Para qué? Para que esa harina o ese hueso logre captar el flúor, ¿no? Y logre salir sin menos flúor a la población, ¿no? Entonces, precisamente, cada población tiene su particularidad, ¿no? Porque está condicionado a la fuente, ya con seguridad que en ese lugar que usted menciona, las únicas fuentes que hay es esa, ¿no? Entonces, lamentablemente, ya nosotros como ingenieros tenemos que ver de manera integral cómo solucionar o cómo dar una alternativa de solución de tratamiento al agua para que produzca el menor daño posible, ¿no? Y ahí estamos con otras condiciones. Después en la zona norte también, ya ahorita funciona su planta de tratamiento. Yo les hablo del 2012, estamos hablando de ¿cuántos? 10 años atrás, un poco más de tiempo, ¿ya? Y la dejaron sin funcionar, y recién, si mal no estoy, el año pasado, recién ya funciona esa planta de tratamiento, ¿no? Entonces, así vamos a ver que en otros lugares la planta de tratamiento está en función, o la armamos o la proponemos en función de la calidad que tenga el agua, ¿no? En función a eso, ¿no? Hay lugares donde no hay mucha contaminación y solamente se necesita hacer los procesos físicos, ¿no? Prácticamente quitarle los sedimentos, la basura, los sedimentos, y después una desinfección, ¿no? Entonces, en función, la planta va a tener los elementos que sean necesarios según la calidad del agua que se tenga. ¿Ya? ¿Algún otro comentario aquí? Bueno, entonces seguimos mencionando los elementos. Ya se había dicho que tenemos la conductora, que es simplemente la tubería. Comúnmente se recomienda que sea tubería, o la tubería cerrada, ¿no? Ya vamos a ver en el tema de materiales, si es de PVC, si es de polietileno, si es fierro fundido, si es asbesto, ya. O en muchos lugares sí seguimos a la antigua y utilizamos lamentablemente los canales, e incluso canales de tierra, ¿no? Y saben lo que eso significa, ¿no? Que el canal, si bien cumple la función de trasladar el agua, pero está prácticamente sujeta a que está expuesta, ¿no? A la contaminación, ¿ya? Entonces hay que tratar de no usar ya canales como conducción para evitar, ¿no? Porque, o sea, la seguimos contaminando en todo el camino hasta que llega al tanque o a la red, ¿no? O a la misma planta de tratamiento. Ya la estación de bombeo y el tanque de almacenamiento, ya habíamos mencionado que un tanque de almacenamiento es simplemente un depósito, un reservorio, una caja de agua, así lo llamaban en las poblaciones antes, ya que permite almacenar el agua
para cuando tengamos buena presión o la gente no utilice comúnmente en las noches, ya se pueda almacenar y distribuir con las presiones adecuadas al día siguiente, ¿no? Y para ello, un tanque de almacenamiento, lo más común es que necesite un cuarto de bombeo, una estación de bombeo, una caseta de bombeo, igual como quieran llamarla, ya donde ahí se contemple donde está el equipo, ¿no? Su bomba, su motor, su control, su panel de control, su conexión eléctrica, ya para que la podamos utilizar, ¿no? Y bueno, la red de distribución no es más que el conjunto, ya, o el conjunto de redes o tuberías, ya que se encargan de trasladar el agua, ya sea en algún caso desde la fuente directo o desde el tanque de almacenamiento hasta cada una de las viviendas, ¿sí? Eso conocen y han visto, ¿ya? Se va a cortar, volvemos a entrar rapidito, ¿ya? Recording stop. Recording in progress. El sistema y la definición de cada uno de ellos, ¿no? Conceptos generales. Dentro de lo que es el curso, vamos a ir viendo cómo se diseña cada uno y qué elementos y qué parámetros tomamos, ya según lo que nos dice nuestra normativa. Ya tenemos la normativa. ¿Alguien se acuerda qué normativa les dije que busquen? La La normativa 689. 689. ¿Cuánto? 689. ¿La buscaron? Es larguísima. ¿Cómo? Es larguísima. Es larga. Es larga, pero básicamente dentro de esta normativa está contemplado todo lo que es el diseño, todo lo que es el diseño, y te da las recomendaciones, e incluso hay reglamento por cada capítulo, ¿ya? Hay reglamento donde está más ampliado ya cada uno de los temas, ¿no? Porque te muestra desde un principio, ¿no? Desde cómo estimar, te habla de población, los parámetros mínimos, la dotación, y los parámetros mínimos que se necesitan para hacer el diseño. Después te habla de cada uno de los elementos, cómo diseñarlos y las recomendaciones, ¿no? Y lo mínimo que debemos de cumplir, o las consideraciones mínimas que debemos de tener en cada uno de los elementos para poder tener un buen diseño, ¿no? Entonces, esa es la Biblia de todo lo que es diseño de redes, ¿no? Con seguridad que cuando les toca un diseño sí o sí, hay que consultar la norma, ¿ya? Aquí prácticamente se le dan los elementos mínimos o básicos, pero todo en función a lo que dice la normativa, ¿ya? Se la está actualizando, cada cierto tiempo se la actualiza, aunque
las actualizaciones que se hacen son mínimas. Esta vez el MAI ha lanzado una convocatoria, deben estar ya en proceso de contratación, porque hubo una hace un par de años donde contrataron a unos consultores tarijeños para que puedan hacer la actualización, ¿ya? Y bueno, a través de experiencia, lo que hace esta gente que contratan, estas consultorías o consultoras, ya es que gente que tiene ya mucha experiencia en el área, forme de manera conjunta con el ICNORCA, que es el Instituto Nacional que nos normaliza, ya sean comités técnicos en diferentes departamentos, comúnmente La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, que son lugares donde se tiene mayor población, ya se hacen talleres, comités semanales incluso, ya donde se va analizando cada punto para ver cómo se puede mejorar, ya. A mí me tocó trabajar alguna vez en la norma del alcantarillado sanitario, que es la 688. Ya, sin embargo, no se logró llegar a consenso en muchos puntos y lamentablemente creo que la consultora hasta se retiró, ya, renunció, algo así. Y la están licitando nuevamente, pero la que ya se está trabajando ahorita es la de agua. A ver, esperemos tener de aquí, no digo este año, pero sí posiblemente para el otro ya una norma más actual, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año vamos conociendo nuevos materiales, nuevas alternativas de solución, ¿ya? Y nuevas experiencias, ¿no? Se va recogiendo. Entonces, la idea es precisamente actualizar la norma para que tengamos una herramienta más moderna, si se quiere, y optimicemos, porque la idea de ejecutar cualquier proyecto es que son dos, ¿no? Que la alternativa de diseño que nosotros planteemos nos resulte lo más óptima y lo más eficiente posible, ¿ya? Y la otra es que sea relativamente económica, ¿no? O esté al alcance de las diferentes poblaciones donde se quiera emplazar o donde se quiera ejecutar un proyecto, ¿ya? Así que esa normativa, si bien ustedes o los que la han logrado bajar, la ven gigante ahorita, ¿ya? Pero cuando nos toca hacer el diseño, lo vamos viendo por elemento y les aseguro que es fácil, es bien abierta, incluso en algunos lugares no se cierra, ¿ya? Y es basada en muchas otras, es parecida, muy parecida a la de otros países, ¿ya? Y te permite a criterio tomar decisiones, ¿ya? Entonces, prácticamente les reitero la Biblia de quien quiera dedicarse a esta área y tiene sus reglamentos. Si pueden bajarse sus reglamentos, mejor, ¿ya? Después hay las famosas guías que están prácticamente basadas en la norma, pero que ya son resumidas en función a la cantidad de población. La que más se está utilizando es la guía de proyectos para poblaciones menores a 10.000 habitantes, ¿no? Ya, porque comúnmente ya en lugares donde hay una población mayor, ya hay sistemas de agua existentes, lo que se hace es ampliar y mejorar, pero tenemos muchas poblaciones pequeñas, rurales, o que van naciendo, o por reasentamiento que se está viendo mucho, ¿no? Traen a la gente y principalmente en la zona de la Chiquitanía, ¿no? En Guarayo, en San José Chiquito, ¿no? Toda esa zona hay mucho reasentamiento. Entonces, prácticamente son poblaciones nuevas,
son poblaciones menores a 10.000 habitantes, ya, y la guía esta es más, es como más resumida para este tipo de población. Entonces igual esa guía, igual está basada en la normativa, ¿ya? Entonces esa guía igual, si pueden bajársela, les va a servir de mucho, ¿ya? Hasta aquí tienen alguna consulta después de haber definido los elementos, no hay duda, ya pueden definir ustedes qué es un sistema de agua potable, qué elementos mínimos lo contiene o cuáles son sus elementos ideales y cuál es la función de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, ya estamos en condiciones entonces de continuar. Habíamos visto las necesidades de agua del hombre, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado para qué utilizamos el agua comúnmente? ¿Alguien? Para el consumo diario. Que se anime. Para lo que, bueno, en el campo es riego, aquí es para consumo, para limpieza, para higiene, desinfección y también para, si toca industria, para poder producir los equipos. Exactamente. El agua lo utilizamos para todo. Aquí en el campo, para todo, para todo. El agua es vida, no se olviden, ¿no? Todo nuestro uso personal, desde que nos levantamos a la ducha, a lavarse los dientes, al baño, ¿no? A poner un café, hacerte un café, hacerte el desayuno, el almuerzo, ¿no? Todo lo que es alimentación, hablando de consumo domiciliar, lo que es para uno el consumo, ¿no? Lo que te tomas de agua, con lo que te seas, lavados de ropa, utensilios, la evacuación de agua, ¿no? Ese es el uso netamente personal, ¿ya? Tenemos otros usos del agua como riego de planta, hablando de domicilio simplemente, ¿no? De la casa, el riego de plantas, lavado de vehículos, de moto, el vehículo que tengas, digamos, ¿no? La misma limpieza del total de la casa, ¿no? Entonces ese es el uso diario que nosotros le damos. Ya sin embargo, el agua se utiliza para prácticamente todo, ¿no? Protección contra incendio, en los parques se utiliza para riego de parques, para limpiezas de calle, para ornamento como fuentes de agua, parques, recreación, ¿qué más? En todos los locales, ¿no? En todos los locales, sea en un mercado, sea en un restaurante, en un hospital, en un cuartel, en una estación de policía, en un edificio de N planta, en todos los lugares tenemos que contar con el recurso, ¿sí? Después tenemos en la función agrícola para animales y riego ya más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay lugares donde crían, donde tienen granjas, donde tienen ya criadero en mayor magnitud, se necesita el agua, ¿no? Para alimentación de los animales. Lo mismo pasa con los huertos, viveros y todo lo que es plantaciones, pues, ¿no? Entonces igual necesitamos agua. Y en el sector industrial, para cualquier tipo de industria, nosotros necesitamos para producir cualquier materia, necesitamos agua. Entonces prácticamente el uso que se tiene del agua es para todo, para todo, para todo, para todo, ¿no? En todos los aspectos utilizamos el agua, ¿ya? Entonces imagínense lo que cuesta a nosotros
nos cuesta obtener el agua dentro de nuestro medio. Imagínense en lugares, sin ir lejos, hablemos del Chaco, ¿no? Tienen que hacer a través de cosechas de agua porque las condiciones no lo permiten, no hay otra forma. Ya habíamos mencionado las diferentes zonas y cómo nos abastecemos, hablando solo de Santa Cruz, departamento, ¿no? Ya habrá que irse a comunidades rurales en Potosí, en Oruro, en el Beni, no sé, ¿no? Entonces cada población tiene sus características y sus diferentes formas de abastecerse. Ya, y lo vamos a ver también cuando nos toca avanzar en las poblaciones de diseño, que influyen incluso aparte de las condiciones de fuentes de agua que tengamos, topografía, clima. Aparte de eso, influye mucho en las condiciones socioculturales, usos y costumbres que se tengan, ¿no? De las diferentes comunidades. Vamos a ver cómo afecta también, ¿no? Porque hay muchas comunidades que dependen de hecho, en todas dependen de la administración que tengan, ¿no? Y mucha de las administraciones de los diferentes sistemas de agua está basada en usos y costumbres que tiene la comunidad, ¿no? Ya lo vamos a ir tocando igual y vamos a ver casos y casos. Habíamos visto un poco de historia, les dije prácticamente que lo puedan leer ustedes, porque al final de cuentas todas las poblaciones han nacido cerca de ríos, cerca del agua, ya que les permitía con esto contar tanto para consumir como para riego, para la pesca, ¿no? Entonces el agua es vida y desde que se tiene conocimiento la hemos utilizado, ¿no? Para poder vivir, ¿ya? Les había comentado también que las Naciones Unidas, la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han visto como el agua, han clasificado el agua como derecho fundamentalísimo de la vida, ¿ya? Y se está trabajando a nivel mundial para que concientizar sobre el uso, en el caso de los países que cuenten con buena cobertura, ¿ya? Y en el caso de que no, se están viendo las formas de implementar, ¿no? A través de préstamos, donaciones, implementar y paliar, ¿no? El hecho de que no se tenga agua a través de recursos que permitan implementar proyectos de sistemas de agua potable, ¿no? Entonces, nosotros, al ser parte de los países pertenecientes a la ONU, ya Bolivia como tal está comprometida a través de sus programas de desarrollo y de su agenda patriótica, que al 2025 deberíamos llegar al 100% de cobertura. Estamos a 2022, en 3 años difícilmente hagamos milagros, sin embargo, la meta es cumplir lo más que se pueda y incluso si no se puede hasta el 2025, pero dar la continuidad hasta que Bolivia pueda tener 100% de agua. Ya yo veía actualizado, déjenme ver, debería actualizado, he sacado de la página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que el otro día les comenté, pero eran datos estadísticos. Dice el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, el 87.1% de los bolivianos tienen acceso al agua potable y el 63.5% al saneamiento básico. Estamos trabajando para lograr la universalización de los servicios básicos. Yo tenía entendido, o hasta la última vez que entré a los datos del MAYA, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quien es el órgano rector en nuestro país,
teníamos un 70 y algo por ciento, 75%, ahora me salen con 87.1%. Creo yo que muy optimista estos datos, ya. No creo que realmente estemos en un 87%, ya, porque muestra que el crecimiento del 2013 al 2021 hemos subido 15% más o menos, ya. Si bien se ha trabajado mucho en los últimos años con los programas Mi Agua, ya de llegar a todos los municipios y dar cobertura, no creo que estemos realmente al 87%, no creo. Debemos estar menos, pero bueno, esos son datos oficiales y nos los da el órgano rector. En teoría, si realmente estuviéramos al 87%, quiere decir que un 13% todavía nos falta, ¿no? De agua potable. Ahí tenemos trabajo, tenemos nosotros como ingenieros trabajo para plantear alternativas de diseño o alternativas de proyectos que puedan permitir que estas poblaciones puedan tener acceso al agua, un agua potable en condiciones seguras y que las poblaciones puedan contar con proyectos eficientes, ¿no? Eficientes, con un diseño óptimo y que no les genere gastos que no puedan cubrir, ¿no? A ver. Y si hablamos de las cifras de saneamiento, les aseguro que menos. Habla del 60%. No, estamos hablando que en Santa Cruz de la Sierra como tal, por ejemplo, recién se está implementando el alcantarillado sanitario en Los Chacos, Plan 3000 y Los Lotes, ¿no? Y eso, estamos hablando de un cuarto anillo, ¿no? Un cuarto, quinto anillo. Entonces no se puede decir que hay. Y estamos hablando que Santa Cruz de la Sierra es de las ciudades más grandes, ¿no? A nivel nacional. Entonces no creo yo que sean muy reales esos datos. Pero bueno, es lo que se maneja. Ya. Habíamos visto las características de los servicios de abastecimiento de agua. Aquí habíamos visto los problemas, ¿no? Básicamente, entre las características habíamos hablado de los problemas que tenemos con los servicios de agua. ¿Se acuerdan de qué problemas habíamos mencionado? ¿O qué problemas tienen ustedes con el servicio que tienen? ¿Alguien? ¿Ustedes están seguros que su agua que consumen es potable? ¿Qué es un agua potable? A ver. ¿Quién se anima? Es aquella que puede ser bebible. ¿Alguien más? Ya. La normativa, alguien más iba a hablar. Hola. Bueno, yo tenía el concepto de que es toda agua que ha sido apta o ha sido tratada para ser apta para el consumo humano y cumplen con todos los parámetros establecidos por la normativa de su consumo. Ya. Efectivamente, ya el agua potable, como la define nuestra normativa, ya es un agua apta, segura, que cumple con los parámetros mínimos que establece la norma. Vamos a ver en el tema 2, calidad del agua, que la normativa nos dice que el agua debe cumplir con ciertas características para que pueda ser llamada agua potable, ¿ya? Sin embargo, en muchos lugares no se dan estas condiciones, ¿no? Y ahí es donde diferenciamos un poquito el agua potable con el agua bebible, que decía su compañera. Ya, al agua bebible le llamamos a esa agua que podemos consumir, no nos va a hacer daño, pero que no está precisamente dentro de los parámetros, ¿ya?
quiere decir que un agua potable, te dicen, tiene que ser incolora, insabora, insípida, ya cristalina. Que uno tome el vaso de agua y lo vea y no le cause ningún efecto, ¿no? Desde el visual o estético hasta el tema de que lo vas a consumir y no te cause ninguna alteración en el estómago, ¿ya? Sin embargo, hay lugares, les reitero, y lo van a ver y se han debido dar cuenta mucho, que te traen un vaso con agua, te invitan un agua en Chiquitanía, por decir, para no usar el ejemplo de Chaco, ¿ya? Te traen el vaso del agua y el agua la ves, en algunos lugares la ves roja, en otros lugares la ves café, ¿no? O tiene su olor a tierra, si quieren, o olor a hierro, ¿no? Ya, y la gente la consume y vive y se cría y toda su vida toma esa agua y nunca le hizo daño, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua es bebible, o sea, no te está generando ningún daño. Si bien no es insípida, no es incolora, no es cristalina, ¿ya? Pero no te produce ninguna alteración porque lo que tiene es simplemente algún mineral más. En el caso, por decir, de que salga media rojiza, es porque tiene mucho hierro, ¿ya? Y no necesariamente te va a hacer daño, ¿ya? Y el tratamiento es caro, el tratamiento del agua, ¿ya? Y la gente se acostumbra a consumir esa agua y ve que no le hace daño, entonces la consume. Y por último, no tiene otra opción, pues, ¿no? Ya si no toma esa agua, no hay más. Entonces, a esta es la que definimos como agua bebible, ¿ya? La potable nos la define la normativa como la que cumple con los parámetros mínimos, ¿no? Cantidades de minerales, ¿no? Ya, y la bebible es la que nosotros consumimos y que no nos va a hacer daño, ¿no? De eso tenemos muchos lugares y muchas poblaciones que toman un agua bebible, no precisamente potable, ¿no? Ya el bebible es un término que se ha utilizado ya más popular, más que potable, ¿ya? Entonces, y eso está en función de las condiciones que tengamos de fuente, ¿no? Si no tenemos fuente de agua o no nos permite, lamentablemente, pues no vamos a obtener el agua potable, ¿no? Ya, habíamos visto los problemas que tenemos. ¿Qué problemas tenemos comúnmente en Santa Cruz de la Sierra? Cuando usted va y abre su grifo. ¿Alguien? ¿Cuáles son los problemas más comunes relacionados a los servicios? En algunas partes sería la presión y en otro lado que, bueno, sale como agua turbia. ¿Ya? ¿Algún otro problema? Yo cuando voy a la casa ¿Alguien de que mi no vive en abuela, Santa Cruz de la Sierra? cuando abro así su grifo, hay veces que tiene sabor así a fierro. No sé si es su tubería o es el agua. Depende de la zona. ¿Ya? ¿Algún otro problema? ¿Alguien que no vive en Santa Cruz de la Sierra? Que venga de pueblo, de provincia, de otro municipio. No se animan a hablar. Básicamente, los problemas que se tienen en el servicio como tal, o que es costumbre tenerlo, es el tema de la presión. La presión quiere decir que vos vas y abrís el grifo y cuesta que salga el chorro de agua, ¿ya? O vas a la ducha, la abrís y no te sale agua. Eso comúnmente pasa en los horarios pico. ¿Se imaginan cuáles son los horarios pico donde más la gente utiliza agua?
A ver, ¿quién se anima a decirme? Yo creo que en la noche, ¿no? Después de llegar de trabajo, tipo 8 de la noche por ahí, para bañarse. Creo que son 3 ingenieras, de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde y de 6 a 8. Ya, sí, efectivamente, la mañanita cuando todos los chicos salen al colegio y todos salen al trabajo y todos se pelean la ducha, y entre la ducha y la cocinada y del desayuno, ya ese horario es horario pico, ya. A mediodía, cuando están los restaurantes atendiendo la comida, donde todo el mundo almuerza, lava los platos, hay gente que se vuelve a bañar, ya ese horario también es pico, y efectivamente en la noche, ¿no? Ya antes de acostarse, ¿no? Incluso hay gente que lava en ese horario, ¿no? Entonces sí, efectivamente cuando veamos las curvas de diseño, ya, de los consumos máximos diarios y horarios están reflejados en esos horarios, relativos, pero sí en esos horarios, ¿ya? Entonces, cuando todos utilizan el agua, tiende a exigir el tema de presión, ¿no? Entonces, ahí se ven las falencias que tienen los diferentes sistemas. Comúnmente es el tema de la presión del agua, ¿ya? Y en algunos casos, cuando purgan o limpian, que sale el agua incluso lechosa porque le echan mucho cloro, ¿no? Entonces, ese es otra queja, otro problema que hay, que la gente la huele hasta lavandina el agua, ¿no? Y lo que decía uno de los chicos, ahorita de los compañeros, es el tema de que sale con olor a fierro. Ya, eso puede ser por las tuberías, ¿no? Puede ser porque antes utilizábamos mucho el fierro galvanizado, ¿ya? Y bueno, pues fierro, ¿no? Se oxida con el tiempo. Entonces, al abrir o al accionar alguna válvula, alguna llave, ya nosotros hacemos que ese mismo, o sea, provocamos, ¿no? Las partículas esas de hierro y esas van contaminando el agua y por eso sale el olor, ¿no? Ya ahora se tiende a utilizar mucho el plástico, el PVC o el polietileno, ya que sin embargo, en sistemas antiguos y en conexiones antiguas, vamos a seguir teniendo este problema hasta que no renovemos o hagamos el cambio, ¿no? Entonces, básicamente esas son las quejas más preponderantes que se tienen dentro del servicio, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay otras más con seguridad, al menos de contaminación, pero ya lo vamos a ir viendo y analizando, ¿ya? Habíamos visto elementos, los básicos, la fuente, conductora, red, ya esto lo vimos. Habíamos visto características de fuente. Sí, ya habíamos definido, ¿no? Aguas superficiales, los tipos de fuente, aguas superficiales. Aquí miren la clasifica entre superficial, subterránea y lluvia. Sin embargo, hay otra bibliografía que te clasifica superficial o de lluvia, ya, en la misma. Entonces, si ustedes me dicen los tipos de fuentes, la clasificamos entre superficial, subterránea y de lluvia, es válido. Si ustedes me dicen superficial y de lluvia y subterránea, es válido, ¿ya? No quiero que se chipen con eso, porque eso depende de la bibliografía. Porque al final la de lluvia puede considerarse superficial, ¿no? Porque igual se capta. ¿Ya? Después, bueno, agua de los océanos, la clasifican también como fuente de agua, pero para nuestros casos de estudio no las vamos a tomar en cuenta porque una que nosotros no tenemos
y otra que es muy caro el tratamiento, ¿no? Entonces son contaditos los países que están utilizando el agua de mar para poder alimentar algún sistema, ¿no? Nosotros, como Santa Cruz, departamento, el agua que más utilizamos es la subterránea, porque por nuestra topografía, nuestro emplazamiento, tenemos buenos acuíferos, ¿no? Entonces, hasta que tengamos buenos acuíferos, vamos a seguir utilizando. Es lo más fácil y es la mejor agua. Selección de fuentes de agua, dice, se debe considerar las alternativas técnico-económicamente factibles, tomando en cuenta la cantidad de agua, calidad de agua, ubicación y posibilidad de construir una obra de captación, ¿no? Estas características son las que debemos buscar cuando nosotros seleccionamos una fuente de agua. Comúnmente a nosotros nos dicen, como técnicos, hay esta comunidad que está a no sé cuántos kilómetros del municipio y necesitamos que nos haga el diseño de agua. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir al lugar, ver la zona, ver qué posiblemente fuentes de agua se tengan, si no hay ríos cerca, riachuelos, represa, ya hay que ver la posibilidad de perforar un pozo, si la zona es factible hacerlo, ya los accesos, ver según a eso la cantidad de agua que se tenga en la fuente y la cantidad de agua versus la cantidad de agua que requiera la población. Ya, pero si es una población de 500 habitantes, va a tener un requerimiento. Si es una población de 1000 habitantes, va a tener otro requerimiento, ¿no? Y si es mayor a 10.000 habitantes, otro requerimiento, ¿no? Entonces, eso, cuando veamos ya el diseño, vamos a ver que prácticamente está en función a la población que tenga la comunidad, a la cantidad de población y al lugar donde se vaya a emplazar el proyecto. Entonces nosotros lo primero que hacemos es evaluar las características de la fuente de agua, ubicación, ¿ya? Y las condiciones que se estar o establecer una alternativa de diseño. Una vez establezcamos una alternativa de diseño, ya serán otras las condiciones, sobre todo económicas y de financiamiento, las que nos restringen, ¿no? Referido al consumo de agua, la dotación mínima debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos de los consumos. Vamos a ver consumo doméstico, comercial, industrial y público, considerando las pérdidas en la red, ¿no? Pérdidas por rotura, pérdidas por conexiones clandestinas, ¿ya? Y la dotación depende de la capacidad que tengamos en la fuente, el clima, porque según el clima la necesidad de la gente de agua o aumenta o disminuye, los aspectos socioeconómicos y culturales, las opciones técnicas que nosotros planteemos, ¿no? Porque no es lo mismo que planteemos hacer grifo en cada domicilio que ponerle piletas públicas, ¿no? A la pileta le va a costar ir a hacer cola y traer y va a ser más eficiente su uso, ¿ya? Los tipos de consumo, medidos y restricto y uso de limitadores de caudal, servicios, si tienen o no servicio de alcantarillado, condiciones de operación y mantenimiento, pérdidas en el sistema. Ya se va a volver a cortar y volvemos a ingresar para que terminemos este punto y veamos que vamos a avanzar la siguiente clase, ¿ya? Y obviamente sus puntos. Se refiere que va a estar en función a la cantidad de agua y a la fuente que podamos utilizar. Si la población necesita 10 litros por segundo y nuestra única fuente de agua que tenemos nos da 5, pues seguramente la comunidad va a tener que adecuarse a solamente contar con esos 5, ¿ya? O contar con la mitad del tiempo o reducir su
su dotación, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay más agua, no hay más opciones, o no tienen condiciones o si tal vez hay más fuente de agua, pero no, o les queda lejos, o no están en condiciones de extraer el agua del lugar, ¿ya? Entonces van a tener que adecuarse, ¿no? Al clima. ¿Por qué al clima? ¿Por qué creen que el uso podría condicionarse al clima? Si hace A ver, frío alguien que o se anime a calor, digamos. decirme. Ujú. Si hace más calor, se usará más, pues supongo. Ya es para el riego y tomar. Sí, exactamente, ¿no? En los climas cálidos nosotros tendemos a consumir más agua que en Oriente, o sea, consume más agua que Occidente. ¿Por qué? Porque el clima te lo exige. Tomas más agua, te bañas más veces, o sea, tranquilamente una persona de Oriente se baña 2 o 3 veces al día. Sin embargo, en Occidente, por el frío, o sea, es posible que no te bañes en un día o que no utilices el agua en el baño, por decir. Lo mismo para todas las otras actividades, ¿no? Riego, el mismo. Nosotros acá hasta botamos el agua, ¿no? La desperdiciamos en el sentido del lavado de tu vivienda, del vehículo, hasta la moto, la bicicleta, no sé, el baño de los animales, qué sé yo. Son diferentes los usos, ¿no? Aspectos económicos y socioculturales, era lo que les mencionaba hace rato. Depende mucho de la cultura que tenga la gente, de usos y costumbres, ¿ya? De cómo estén manejados, o no digo manejados, ¿no? Porque suena como que la gente se deja manejar por otra, sino cómo estén organizados, ¿no? A cómo estén organizados, ya si ellos dicen, por ejemplo, se me ocurre, el agua de la red no va a ser no van a poder utilizar para riego, van a poder utilizar solamente para consumo humano. Entonces, al que se le vea regando o dándole a sus animales, no, o se le va a cobrar más, o se le va a multar, o no se le va a dar agua. ¿Por qué? Porque por decirlo, hay un riachuelo cerca, el que quiera regarse va a utilizar, o vamos a hacer un canal para que llegar al riego, o vamos a hacer los bebederos, qué sé yo, los bebederos comunales, donde pueden traer a sus animales y que de ahí consuman, ¿no? Entonces, todo depende y está en función a cómo se organice también la gente, qué costumbres tienen, ¿ya? A eso está referido a los aspectos económicos y socioculturales, ¿no? Hay lugares donde se organizan y dicen, este señor tiene su piscina, entonces él va a pagar más, o este señor tiene es quinta, no es casa, ¿no? Entonces va a pagar el doble, y lo asienta en una acta, y bueno, al socio no le queda otra que aceptar, ¿no? Ya he visto muchos lugares donde hacen ese tipo de diferenciación. Entonces va a depender mucho de la forma como se organicen y cómo se administren, o cómo manejen el sistema como tal, el sistema de agua potable, ¿ya? Opción técnica y nivel de servicio. ¿A qué estás referido? Que si nosotros como ingenieros, por las limitaciones que tenemos en recursos, sobre todo, decimos, no va a dar la plata para hacerle, son 30 viviendas, no va a dar la plata para hacerle conexiones a las 30 viviendas, vamos a hacer 5 piletas o 6 piletas públicas, que comúnmente en una comunidad, si ustedes se ubican en el espacio, está la plaza, el lote de enseguida o de al frente es la iglesia, y al lado de ese lote está donde está el tanque de agua o el pozo o la posta de salud y la escuela. Básicamente, toda comunidad empieza por estos elementos, ¿ya? Y de ahí se va formando, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer pileta agua pública en el centro de salud, otro en la iglesia, uno en la cancha, dos en la plaza, ¿no? O vamos a hacer en las cuatro esquinas de la plaza, ¿ya? Y la gente que vive en los alrededores va a poder ir y captar su agua en su carretilla, con su olla, con su fuente, con sus recipientes, botellas, lo que corresponda. Entonces, no es lo mismo que una persona abre el grifo y tenga agua permanente a la persona que va, se traslada con su bidón o con su recipiente 2 cuadras, 3 cuadras, 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿ya? Y se traslada el agua hasta la vivienda. Con seguridad que la persona que traslada su bidón de agua, ¿ya? Va pues hasta la gota la va a ahorrar, ¿no? Va a lavar lo menos posible o va a medio lavar con tal de no estar pues en idas y venidas a traer, ¿no? el agua. Entonces va a depender mucho de la alternativa de solución que se les dé y el nivel de servicio que se tenga, ¿no? Igual cuando son, aparte que te queda lejos, en algunos casos se utilizan las bombas manuales o las bombas rosarios, ¿no? Que las vimos y se las mostré, pero de todas maneras ahorita para los nuevos lo vamos a dar una miradita, ¿ya? Tipo de consumo, dice, medido y restricto y uso de limitadores de caudal, ¿ya? En muchos casos, cuando no tenés suficiente agua, la miden. Hay comunidades donde, bueno, se va a dar agua de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? O se va a dar hasta las 10 de la noche o hasta las 12 de la noche. De 12 a 5 de la mañana se llena el tanque y nadie consume. ¿Ya? Se lo cortan. Depende de la administración, ¿no? O cuando hay los limitadores de caudal, es por decirles cuando colocan algún macromedidor y dicen, hoy vamos a utilizar, o sin necesidad de tener el macromedidor también por si acaso, hoy usamos así, en términos corrientes, una tanquezada de agua. O sea, se acaba el tanque y no volvemos a llenar, ¿no? Porque no hay, tal vez no hay corriente, porque quieren ahorrar ese costo, porque, ¿qué otra cosa suele pasar? Que no se tiene corriente en el lugar y la corriente es generada a través de un generador, ya sea alimentado por diésel, gasolina, no sé, ¿no? No haya las condiciones, entonces se tenga que limitar el uso, ¿no? Después, hablando de limitadores de caudal, lo ideal por eso es que ahora ya en todos los proyectos que se implementan, el gobierno está exigiendo, o los financiadores están exigiendo que se tengan medidores de caudal o los micromedidores. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente sea un poco más consciente y haga un uso eficiente del agua, ¿ya? No es lo mismo que vos vas a una comunidad y les des agua y paguen 10 pesos, 15, 20 pesos, ya todas las viviendas por igual, ¿no? En muchas comunidades se sigue dando. Es que no es correcto. ¿Por qué? Porque hay lugares donde vive una sola persona, otras donde viven 2 y otras donde viven 10. Otras donde tienen piscina, otras donde no tienen, otras donde tienen animales, tienen riego, tienen plantas. Y no es correcto, ya que todos paguen el mismo monto. Ya no puede ser así. Entonces lo ideal es que se cuenten con los medidores para que el medidor, comúnmente lo que se hace es establecer una tarifa básica y mínima ya por cierta cantidad de cubos de agua. Por ejemplo, yo en mi comunidad pago por 5 cubos de agua, pago 17 bolivianos. Si yo ocupo un cubo más, se pagan 2 pesos adicionales, ¿ya? Y así se organizan de tal manera
Y eso hace que la gente se controle un poco, porque si pagas los mismos 10 pesos por ocupar un cubo que por ocupar 15, entonces la gente bota el agua sin tener en cuenta lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, ya ahora tratemos de que todos los proyectos que diseñemos, todos cuenten con medidores de agua, ¿ya? Servicio alcantarillado, igual, cuando se tiene el servicio de alcantarillado, que es nuestro caso, ¿no? O el caso de Santa Cruz de la Sierra como tal, como es fácil, digo yo, abrir la pileta y que uno lavándose los dientes y está, ¿no? El grifo abierto. O duchándose y mientras se jabona está la ducha abierta. Y así, ¿no? En todas las cosas que hacemos y vamos desperdiciando el agua. Y no nos interesa porque no vemos dónde se va el agua, ¿no? Algún lugar se va y la van a tratar y punto, ¿no? En cambio, antes, hasta no hace mucho tiempo, y aún en muchos lugares, incluso del centro de la ciudad que no cuentan con alcantarillado, o sea, lavas tu ropa y sacas, o el agua va haciendo curso, si no le hace canal, ella solita va saliendo y sacas la cuneta tu agua, ¿no? Entonces, y provoca eso de las aguas negras, los olores, ¿no? Las incomodidades en los accesos de las calles y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pero ahí hay gente que por no botar el agua, o sea, y hace bien para no botar el agua afuera o para que no se le llene su pozo, si tuviera el pozo de agua solvente, ya, se restringe un poco el uso, ¿no? Sin embargo, a la gente que ya cuenta con el servicio, ya pues es más fácil, ¿no? O sea, no la ves a dónde se va el agua, entonces sigo desperdiciando, ¿ya? Condiciones de operación y mantenimiento. Y bueno, referido al tema ya administrativo, ¿no? De cada EPSA o cada cooperativa o cada comité de agua, ya qué tan fácil, ¿ya? O qué tan rápido te conectan agua, qué tan rápido si se rompe en comunidad suele pasar que se rompe una tubería y está bote y bote y bote el agua y, o sea, tienen que cortar todo el servicio para que lo arreglen y se pueden estar un día, 2 días, N días sin agua, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo lo administren su sistema. Y las pérdidas en el sistema, que siempre hay pérdidas por fuga, por malas juntas o mala ejecución de alguna parte del proyecto, en algunos casos por filtraciones en los tanques de agua, ¿no? No es raro ir a una comunidad y ver que su tanque de agua chorrea, chorrea y chorrea y nadie hace nada. Y obviamente el agua va buscando camino y van perdiendo con el tiempo más y más, ¿no? Incluso hasta se corren el riesgo de colapso, ¿no? De colapso de los tanques de agua. Y las famosas conexiones clandestinas, ¿no? Que sacan algunos para riego, otros para los animales, otros para piscina, otros porque no quieren pagar, por N razones o circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente, hasta ahorita hemos visto los conceptos generales de un sistema de abastecimiento. Para los que no estuvieron la primera clase, ¿ya? Habíamos visto estas comunidades de Chaco, prácticamente lo que hacen es captar el agua y de aquí alimentan su sistema o se alimentan directamente, ¿ya? En estos habíamos visto cosecha de agua que simplemente a través de canaletas y tuberías se llenan estas bolsas, son de geomembrana, y ahí se les improvisa, digo, porque es lo que se hace, un grifo, y de ahí se alimentan de agua, ¿no? Entonces, tratamiento, ahí ninguno, ¿no? En otros lugares se hacían los tanques de ferrocemento, que igual eran alimentados, estos tanques de ferrocemento, porque eran relativamente económicos, y estos tanques semienterrados
son alimentados por, o se los hace más que en las viviendas particulares, se los hace en las escuelas, en los coliseos, donde hay esos tinglados grandes, ya que permiten, ¿no?, hacer la captación por el área, ¿no?, hacer la captación un poco más grande que en una vivienda, y a través de canaletas y tuberías se llenaban los tanques, ¿no? Estas son las famosas bombas manuales, que prácticamente parece, es una rueda o este sistema es una rueda que lo que hace es darle vuelta con una manivela, ¿ya? Y va extrayendo el agua, ¿no? Similar funcionan. Acá si ustedes tenían una que parecía un inflador, ¿dónde está? Yo no la pilé. Aquí, ¿no? Fíjense que no es más que como cuando la manija de un inflador, ¿no? Y lo que vas haciendo es fuerza para que ejerza una presión y puedas tener agua, ¿no? Y así, en esas condiciones. Si no han visto. Aquí acarreando, ¿no?, sus bidones. O sea, realmente hay lugares donde uno llega y parece mentira, ¿no? Es una pena, porque estos bidones, o sea, son bidones de aceite, que los consiguen, se los regalan, los compran, no sé, ya, bidones de aceite que nunca le sacaron siquiera el aceite bien, ¿no? Entonces, los ves y da una pena porque están entre sucios con aceite, ya la cuchuquera impregnada, ¿no? Pero sin embargo, estos son los recipientes que utilizan para poder trasladar el agua, ¿no? Entonces son diferentes las formas. Habíamos visto también esta, prácticamente parte de valle, ya tiene represa, y la mayoría de las poblaciones de la Chiquitanía, ¿no? San Ignacio, Concepción, Guarayo, San Miguel, todos esos lugares se sirven o sus fuentes son aguas superficiales, ¿no? Que ahorita por el tema de la sequía, ¿no? Ya no están, ¿cómo se llama? Ya no hay condiciones mismas de precipitación y tienen que buscar otras alternativas de solución, ¿ya? Ya, habíamos visto, ya, que había un compañero de Guarayo, si no me equivoco, y no sé si está ahorita en la clase, ya, pero sí, nos comentaban, ¿no?, que ya se tienen problemas con el tema de las precipitaciones, ya no son constantes ahora, ¿no? Entonces ha disminuido el caudal de la represa y han tenido que perforar pozos para poder ayudar, al menos en la época de sequía, que se siente más, ¿no? Y así, la mayoría está sufriendo lo mismo, la mayoría de las comunidades o de las poblaciones, ya hablemos poblaciones grandes porque estamos hablando de municipios enteros que se abastecen de las aguas de la represa y ya no tienen las mismas condiciones de antes, ¿no? Y aparte que este tipo de agua sí o sí tiene que tener plantas de tratamiento, ¿no? Sí o sí tiene que tener plantas de tratamiento para poder darle las características de un agua potable a la población, ¿ya? Entonces, hay mucho por hacer en el área. Insisto, no creo yo en ese 87% de cobertura, o por lo menos no en ese eficiente cobertura de 87%. ¿Por qué? Porque uno ve la realidad y va, o sea, si les toca viajar, salir por trabajo o por turismo, por paseo, y vean las condiciones, pídanle un vaso de agua a la gente que vive en el lugar y véanlo, analícenlo, ya si quieren tomarlo, lo toman, ¿no? Entonces, hasta aquí
hemos visto todo lo que es conceptos generales, ¿no? Y yo creo que con esto damos por concluido el tema, ¿ya? Tienen consultas, sugerencias, vivencias, porque aquí uno aprende por los años, ¿no? El cómo viven, cómo se alimentan de agua estas personas, cuáles son sus condiciones. Y estamos hablando de nosotros, claro, vivimos, yo decía, yo vivo en mi burbuja porque yo abro un grifo y tengo agua y nunca, hasta no, incluso, o sea, ya siendo profesional, o sea, no me percaté nunca de este tipo de situaciones, ¿no? Porque no lo ves, no lo viví. Ya, sin embargo, saliendo, estos lugares están a menos de 1 hora incluso del centro de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? En poblaciones relativamente cercanas y viven en estas condiciones, ¿no? Pareciera mentira, pero es real. Entonces nosotros como ingenieros estamos en todas las condiciones, ¿no? O tenemos la necesidad de implementar ideas y alternativas de diseño que permitan, ¿no? Que permitan llegar a la gente o que sean alternativas eficientes, que sean factibles, que las podamos ejecutar, ¿no? ¿Tienen alguna consulta o alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya visto este tipo de opciones? Ingeniera, no tengo un comentario, no sé si será de acuerdo, pero no sería un poco imprudente o quizás las mismas autoridades no abastecen a la gente pobre por el hecho de que no cuidan el agua, no cuidan y es botar agua, ¿no? Ya, a ver, ¿qué opino? O sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? Lo ideal, o dentro de la Constitución, está establecida que salud, educación, nos garantice el gobierno, ¿no? ¿Ya? Y en tercer lugar está el tema de agua potable. No digo agua potable y saneamiento porque lo de saneamiento no se da, ¿ya? Pero sí el tema del agua potable, porque al final el agua potable es vida y eso te garantiza salud. Hace muchos años no existía el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿ya? Y el que controlaba toda la cobertura de agua o el órgano rector era el Ministerio de Salud, ¿ya? Estaba muy ligado. ¿Por qué? Porque si tenías agua y tenías condiciones, con seguridad que iban los índices de mortalidad, mortalidad, los índices de enfermedades originadas por los recursos hídricos o las enfermedades que originan el agua o el agua contaminada, ya disminuían, ¿no? Entonces era el Ministerio de Salud el que hacía ese control, ¿no? Ahora ya que se dividió, ya se le ha dado un poco más de importancia y de énfasis al tema de agua, ¿no? En muchos lugares lo que nos limita es el tema económico porque es una inversión y ustedes saben que toda inversión, ¿no? El municipio, o sea, en los tres, comúnmente lo que se hace es que la comunidad, ¿no? Expresa la necesidad del municipio. Y si el municipio es pobre, estamos hablando de municipios pequeños, no tiene la capacidad de implementarle este tipo de
proyecto. Entonces, ¿qué hace? Solicita al gobierno departamental y posteriormente al gobierno nacional, ¿no? Entonces, en los 3 niveles, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo y dotarle de recursos. Pero estamos hablando de que la necesidad esta es a nivel, hablando de Bolivia a nivel nacional, ¿no? Entonces, de a poco van paliando. Ya no se olviden que los recursos que les asignan a los municipios ya está en función a la cantidad de población que se tiene y ellos priorizan en función a las necesidades que tenga cada comunidad. Entonces, si la comunidad es pequeña, le toca pues pesos, ¿no? Le toca pesos, entonces con esos pesos no le da para implementarse un sistema, ¿no? Tiene que buscar ONG, financiamientos externos. En algunos casos las comunidades tienen cerca alguna granja, algún criadero o alguna empresa que esté en la zona. O sea, cada población es un mundo y tiene, ¿no? Sus propias características. Entonces, en función a eso y a cómo se administre también la gente o a cómo se organice, va a poder conseguir su sistema de agua. Y sí, bueno, efectivamente hay veces que hay mal uso, ¿no? Mal uso del agua, pero eso es por el tema de desconocimiento. Ahora los proyectos que se implementan a nivel de los 3 gobiernos, ya hay la exigencia por las entidades competentes de que sean proyectos integrales, ¿no? Donde dentro del proceso antes, durante y post ejecución de algún proyecto de agua o de sistema de agua potable, vaya acompañado por, se llama el desarrollo comunitario o el DESCOM, ya que simplemente son técnicos que acompañan y van concientizando a la gente del uso eficiente del agua, de el servicio como tal, de la administración, de la operación, mantenimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, si la comunidad sabe organizarse, ¿no? Va a tener un buen servicio y va a permitir que su EPSA o cooperativa pueda crecer, ¿no? Así empezaron. El sistema cooperativo es más que interesante, es un modelo socioeconómico que te permite, ¿no? Tener diferentes beneficios, ¿no? Hablemos, la cooperativa CRE, Cotas Aguapá, que son referentes, han iniciado básicamente por organización de 2 o 3 personas y han ido creciendo. No hablemos de lo malo, porque al ser grande ya también se ha desfigurado el concepto de cooperativa como tal. Sin embargo, en las comunidades pequeñas funciona el tema de organización. No necesariamente la conformación como cooperativa, que hay unos requisitos ya establecidos para formarla, pero sí como entidad prestadora de servicio o como comunidad misma, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se implementan este tipo de proyectos, se implemente también el desarrollo comunitario y permitan y hagan que el mismo sistema sea autosostenible y tenga las capacidades, la gente tenga las capacidades de administrar, operar y mantener su propio sistema de agua, ¿no? ¿Algún otro comentario sobre el tema? Ya les dio sueño, hambre, y eso iban a ser las 12. Todo claro, ingeniero. ¿Seguro? Bueno, me alegra muchísimo que todo claro. ¿Ya? Ya son N cosas que vamos a ir viendo. Ahorita la idea era de dar un pantallazo de los conceptos generales de qué es un sistema, qué elementos mínimos y hasta cómo nos abastecemos y cuáles son las necesidades que tenemos, ¿no? Ya, el segundo tema va a ser calidad del agua. ¿Ya? Yo les quiero comentar algo. Yo me estoy yendo a Chocalla el lunes, a primera hora. Hay la GIZ
está dando un curso de diseño de abastecimiento, ya, y me están enviando como municipio Cotoca prácticamente, ya. Y yo veo difícil dar las clases, aunque sean virtuales, porque mal que mal el cronograma está establecido de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿ya? Entonces, no creo que podamos pasar la clase de la siguiente semana, ¿ya? Sin embargo, les voy a pasar, ¿ya? El tema 2 para que lo vayan leyendo, no es largo, ¿ya? El tema 2 para que el martes lo vean, y una pequeña tarea, ¿ya? Para que ustedes puedan buscar ciertos minerales, para que ustedes puedan averiguar y leer un poquito más. Por ejemplo, cómo afecta el hierro en el agua, cómo afecta el flúor en el agua, ¿ya? Yo les voy a pasar el cuestionario para que la siguiente semana, por lo menos la clase del lunes no va a haber, ¿ya? Por favor, ya la vamos a ir reponiendo, ¿ya? Y para que ustedes puedan leer un poquito, les voy a pasar el tema, van a ir averiguando. Las del viernes les confirmo, ¿ya? Lo que pasa es que como el lunes es el primer día de la inauguración y no sé bien cómo va a ser la movida, ¿ya? Es posible que el viernes se den las condiciones y la pueda dar la clase, ¿ya? Pero si no, igual les voy a avisar, ¿ya? Para que no estén pendientes y puedan aprovechar ese horario en hacer la tarea y en buscar esos conceptos que nos van a permitir la siguiente semana ya hablar mejor del tema 2, ¿ya? Eso por favor, para que nos organicemos, ¿ya? ¿Algún comentario? Si no, para que demos por concluida la clase de hoy. Disculpe, ingeniera, yo quería decirle si podríamos empezar unos 15 a 20 minutos más tarde la clase, porque lo que pasa es que tenemos algunas clases presenciales y para que no dé tiempo para llegar tranquilos, digamos. Comúnmente empezamos la clase, yo les he dicho que la clase ¿cuál es la del lunes? La que es a las 10:45, ¿no es cierto? A las 11. Esa la vamos a empezar siempre a las 11, ¿ya? Siempre a las 11. ¿Por qué? Porque por el tema del Zoom que se corta, no nos da para un cuarto, entonces para no perjudicar, a las 11 vamos a iniciar. Y la de hoy ¿ya? puede ser igual 15 minutos más. Y esta la vamos a tratar de... medio complicado, ¿no? Pero por el resto, ya yo trato de que cumplamos el horario. Lo que se puede hacer es que comúnmente los primeros 15 minutos se toma lista, ya cuando me la den, aparte que se toma lista, se espera que ingresen, porque no ingresan en punto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se pasa como si nada, lo aseguro, los 10-15 minutos, e incluso volvemos a repasar un poquito lo de la anterior clase. Así que si, o sea, por una sola persona, digamos, no tenga pena, igual usted ingresa a los 10-15 minutos, otras que puedan, o los que tengan el problema, ¿ya? Ya, ingeniera, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no, para que vamos concluyendo la clase, ya son 12, y estamos más que todo, más que el horario, es porque estamos a un minuto de que se acabe. ¿No hay nada? Ya, entonces, ya saben, el lunes no tenemos clase, les voy a pasar el tema y les voy a pasar esa tarea, ya, y nos vamos, cualquier cosa, no sé, al grupo, y si no quieren al grupo inbox, igual yo otras que pueda contestar, ¿ya? Cualquier duda, inquietud, pregunta, lo que corresponda. Si no hay nada más. ¿Ya? Perfecto. Entonces nos vemos la siguiente semana. Hoy ya estamos en contacto. Bueno, muchas gracias.
Listo, ingeniera, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Está bien. Tengan buen fin de semana, hasta luego. Igual.